Andrés Medina, muy buenas tardes y gracias por atender la llamada de Radio El Respeto. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Andrés Medina es el director general de Metroscopia, que hacen diferentes estudios de investigación, también de opinión. Y lo primero que me gustaría que nos contases, Andrés, es qué tipo de financiación, qué tipo de empresa sois, si sois una empresa privada, si tenéis algún tipo de subvención, para entender un poco vuestro background. Mira, Metroscopia es una empresa de capital 100% español, es una empresa completamente privada, tiene una larga trayectoria de más de 15 años y fundamentalmente se dedica a trabajar la opinión pública, el estado de la opinión pública en distintos aspectos. Actualmente no estamos vinculados a ningún medio de comunicación ni a ningún organismo público. Y entonces lo que hacemos es de alguna manera ir midiendo para nuestros clientes cuál es el estado de la opinión pública en el último año especialmente el coronavirus, ¿no? Cómo ha ido afectando al estado de ánimo y a la sociedad en general, ¿no? Vosotros, por el mes de mayo, si no me equivoco, publicáis un informe que tituláis Avanzar o Esperar y establecéis 4 perfiles distintos de un dilema que es o bien avanzamos para recuperarnos económicamente o bien esperamos a que todo esto se acabe y reconstruyamos un poco el país económicamente, y establecéis 4 diferentes perfiles de ciudadanos. Me gustaría que nos contases cuáles son esos 4 perfiles. Sí, mira, nosotros llevamos desde el mes de febrero, desde que salieron las primeras noticias del coronavirus, empezando a preguntar un poco cómo veía la gente esto del coronavirus. Fíjate que en el mes de febrero prácticamente el 40% de la gente, o sea, bastante menos de la mitad, nos decía que, bueno, que esto no era un tema que le preocupase mucho. En apenas unas semanas esa preocupación se instaló por encima del 80% y desde entonces, desde el mes de marzo, la preocupación se ha mantenido de forma mayoritaria claramente, ¿no? Y muy transversal. Cuando íbamos midiendo a lo largo del tiempo, nos dimos cuenta, íbamos detectando diferentes inquietudes, diferentes indicadores que nos explicaban un poco mejor cuál era el estado de ánimo. Y encontramos 2 que además los relacionamos y de ahí los perfiles. El primer indicador que veíamos era ese de avanzar, esperar, ese dilema que de alguna manera se ha instalado en la sociedad española sobre la economía y la salud, a qué hay que dar más importancia. Es un falso dilema porque todo el mundo considera que la salud es lo primero y que sin economía no tenemos nada. Entonces, cómo encontrar el equilibrio es un poco esa inquietud que tiene la sociedad española. Entonces, en ese dilema de si hay que primar un poco la economía, aunque eso suponga retrasar un poco la finalización de la pandemia, o si por el contrario hay que destinar toda la atención y recursos a la sanidad, aunque eso pueda estropear la economía. Y en ese dilema es donde la gente se situaba, ¿no? Ese es un primer indicador y ese es una de las primeras cosas que más y mejor nos explican la evolución del coronavirus. Un segundo indicador tiene que ver un poco con el optimismo o el pesimismo que tenemos frente a la pandemia, frente al desarrollo de la epidemia, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Crees que lo peor está por venir o crees que lo peor ya ha pasado? Entonces, aquellos que nos dicen lo peor ya ha pasado, pues los consideramos optimistas porque dicen, bueno, ya, oye, esto ha sido muy duro, pero ya ha pasado lo peor. Y aquellos que dicen que lo peor está por venir, los calificamos de pesimistas porque, creen que aunque esto sea duro, todavía queda algo más duro por venir, ¿no? La combinación de esos 4 perfiles, es decir, si eres optimista o eres pesimista, y si te decantas más por avanzar en la economía o por esperar, eso dibuja, digamos, un cuadrante que divide a la sociedad española y que ha ido cambiando de forma muy clara a lo largo de la pandemia en función de las fases que hemos ido pasando. Claro. En los momentos más duros del mes de marzo, del mes de abril, la gente se encontraba, digamos,
dividida a partes iguales entre esos 4 perfiles, que si quieres ahora entramos un poco más en detalle. Sí. Y la desescalada podríamos situarlo como una segunda fase en el que el estado de ánimo, digamos, lo peor ya había pasado y la gente, digamos, estaba más confiada. Y ahora entramos en una tercera fase que llevamos este mes de septiembre-octubre, en el que hemos vuelto, digamos, un poco al temor, ¿no? Entonces, si te parece, te cuento un poco qué perfiles hemos hecho en función de esos 2 vectores, el del vector del optimismo y el vector, digamos, economía dilema, economía salud, ¿no? Genial. El primer perfil que tenemos es el que hemos calificado de prudentes, que son esas personas que son optimistas porque creen que lo peor ya ha pasado, pero todavía hay que prestar más atención a la sanidad, aunque eso pueda estropear la economía. Es decir, son gente que dicen, oye, vamos a ir a mejor, pero conviene no relajarse, ¿no? Y es esa actitud de prudencia que normalmente la hemos visto más asociada a unos perfiles más de izquierdas, más de apoyo al gobierno, de gente más activa que tiene capacidad de teletrabajar y dice, bueno, oye, esto va bien, pero no nos confiemos y mejor sigamos con las medidas, ¿no? Esto ahora, más o menos en el momento de la segunda fase, en la de la desescalada, la mayor, ahí estuvo su mejor, o el momento donde más gente agrupó. 1/3 de la gente se posicionaba en ese perfil de prudencia. Hay un segundo perfil que hemos llamado los confiados. Los confiados son gente que en ese vector de optimismo y pesimismo considera que lo peor de la crisis ya ha pasado, son optimistas. Y, sin embargo, en el término de avanzar o esperar, ellos se decantan, al contrario que los prudentes, por, oye, avancemos, esto ya ha pasado y volvamos a reactivar la economía, aunque siga habiendo efectos negativos de la pandemia, siga habiendo contagiados, hospitalizados, etcétera, etcétera. Toca ser confiado, por decirlo de alguna manera, y volver cuanto antes a esa normalidad. Este perfil vimos que en esa época de la desescalada es cuando más gente, más confiados había, ¿no? Luego tenemos un perfil de los temerosos, que es entrando en la zona del pesimismo, es decir, aquellos que piensan, ojo, que lo peor está por venir, no hemos pasado lo peor. A pesar de que hemos pasado un tiempo duro, no está por venir lo peor. Y al mismo tiempo dicen, por tanto, hay que esperar, hay que dedicarle toda la energía, toda la atención y todos los recursos a la sanidad, ¿no? Es eso, esa combinación de lo peor de la pandemia está por venir y todavía no es momento de reactivar la economía, ¿no? Este perfil, en el momento de la desescalada, se vació. La gente no estaba en esa situación de temor, ¿no? Te destaco mucho, Pablo, el asunto de la desescalada, porque es una de esas fases que ha marcado la diferencia y que, como luego te contaré, deja a las claras que la sociedad española ahora mismo está con un sentimiento bastante a flor de piel con respecto a todo lo que tiene que ver con la epidemia. El cuarto perfil es el que hemos llamado arriesgados, es el más estable y no ha variado mucho a lo largo del tiempo y son los que tienen, los que creen que a pesar de que lo peor de la pandemia está por llegar, hay que reactivar la economía. Digamos que tienen un carácter, podríamos denominar, más economicista, si queremos decirlo de alguna manera, o lo dicho de otra manera, los que más creen que hay que convivir con la epidemia, ¿no? Entonces, estos son los 4 perfiles que han ido variando y que más o menos estoy convencido de que casi todos nos reconocemos en algunos de los perfiles en diferentes momentos de la epidemia. Te iba a preguntar justo sobre eso porque me imagino que vosotros como empresa dedicada a esto habéis hecho diferentes olas o diferentes estudios en diferentes partes en diferentes momentos del tiempo, como comentabas justo en lo peor, quizás un poquito después de lo peor, luego justo antes del verano, en esa desescalada, cuando nuestro presidente anuncia
pues que hay que salir de vacaciones y que hay que, bueno, pues reactivar la economía. Y ahora, cuando vivimos lo que se denomina esta segunda ola, aunque yo tengo una opinión sobre el nombre de segunda ola, nunca acabamos con la primera, sino que esto es como como una extensión, ¿no? Y habréis hecho varias olas, ¿no? Sí, hemos medido, como has dicho, de momento en 3, estamos ahora midiendo la cuarta. Uh-huh. Las 3 primeras las hemos situado en el tiempo en los momentos más duros del confinamiento. Sí. Luego, una segunda toma de temperatura en la desescalada, en ese proceso de, como has dicho, de salimos más fuertes, ¿no? Que nos invitan, digamos, a que había 0 contagios, 0 muertos, etcétera, etcétera. Y luego otra cata a la vuelta del verano, ya entrado en octubre, ¿no? Y ahí hemos visto diferencias muy, muy claras. Si quieres ponemos el gráfico, porque lo tengo por aquí, si te parece, lo mostramos y nos vas guiando. Perfecto, pues mira, lo que tenemos ahí en pantalla son cómo han evolucionado los 4 perfiles que he ido comentando, ¿no? Uh-huh. Y en esas 3 olas de mayo, de momentos, digamos, duros de la crisis, de junio ya con la desescalada y octubre, desde hace apenas un par de semanas, pues fijaros, mira, los confiados, si os fijáis en los primeros puntos de cada uno de los perfiles, veis que los confiados eran el 29%, los prudentes el 24%, los temerosos el 22% y los arriesgados el 16%. De alguna manera podríamos decir que la sociedad española se dividía casi a partes iguales entre los 4 perfiles, ¿no? Uh-huh. Estaban divididos casi por mitades entre los que decían que había que reactivar la economía o los que decían que había que esperar y los que veían con optimismo la evolución de la pandemia y los que veían que lo peor estaba aún por llegar, ¿no? Sin embargo, vemos en ese segundo punto cómo en la desescalada, durante el mes de junio, cuando la propaganda o cuando los mensajes oficiales del gobierno eran de salimos más fuertes, de una reactivación económica, de tratar de ganar el verano, de no darlo por perdido, vemos que de repente el perfil que más se potencia es el de los confiados y el de los prudentes, que son los 2 perfiles optimistas, aquellos que dicen que lo peor de la pandemia ya ha pasado. Uh-huh. Y entonces, esto es importante porque la sociedad española había pasado durante 3 meses un confinamiento muy duro, inédito, sin muchas referencias, y sin embargo ahora, digamos, había ganado un impulso de confiados y prudentes. Fijaos que entre los dos suman 40 y 32, 72% de los españoles ya veían que lo peor había pasado. Y vemos cómo los que bajan claramente son especialmente los temerosos, que pasan del 22% al 7%. Como he dicho antes, los arriesgados más o menos permanecen a lo largo de toda la pandemia más o menos en el mismo nivel. Luego, en esta tercera ola, o en esta tercera toma de temperatura, si lo queremos decir así, vemos que ha habido un cambio muy notable. Y esto te contextualizo cuando se toma esta toma de temperatura. Es cuando la Comunidad de Madrid y el Gobierno central están en una suerte de disputa entre los dos por el control de la epidemia y por los datos que en este primer momento a Madrid le ocupaban, y era ese estado de alarma que se puso especial para Madrid, que luego se extendería a todas las comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Vemos que ahí lo que sucede es que la sociedad española pasan de la confianza al temor, pasan los confiados del 40% a solo el 8%, y los temerosos pasan del 7% al 50%. ¿Esto qué nos está diciendo? Que realmente esta reacción tan virulenta, tan significativa de la sociedad española a los datos que le iban llegando, ¿no? Nos decían el 70% que lo peor de la crisis estaba aún por llegar. Entonces, eso, yo sé, Pablo, que dices que no es la segunda ola, pero en cierto modo la gente lo percibió así. No, por supuesto. De alguna manera habían comprado el argumento de que, bueno, ya se había pasado la primera ola, ya se había vencido al virus, así lo declaró el presidente del gobierno.
Por Hemos tanto, vencido al digamos virus, que sí. la gente compró ese argumento y a la vuelta del verano, al descubrir que los rebrotes eran extendidos y no estaban controlados, pasó de la confianza y al temor. Y yo creo que hay una cosa que sí me gustaría decirte, que una de las diferencias que sí notamos con respecto de la primera ola, con respecto a de la segunda ola con respecto a la primera, en términos de opinión pública, es que la gente tenía en la primera ola claras varias ideas. En primer lugar, que aquello había llegado como de repente, que no, digamos que no se podía prever, ¿no? Y esa era una sensación extendida en la opinión pública. En segundo lugar, que estaba golpeando a todos los países más o menos por igual. En tercer lugar, sucedía que no había referencias, que esto era inédito y que la gente no era capaz de decir si esto era muy grave o más grave, porque no había nada con qué comparar. Y por último, decían que este gobierno estaba haciendo cosas mal a la hora de afrontar la epidemia, pero bueno, que otra alternativa, otro partido político no lo habría No lo hecho habría mejor. hecho mejor, sí. Por tanto, pero estas cuatro cosas que te he dicho estaban en la opinión pública de forma mayoritaria en la primera fase, en la primera ola, antes de la desescalada, por decirlo, o antes del verano. Después del verano, especialmente con la vuelta al cole, esto cambió de forma radical, porque la gente ya sí tenía claro que había referencias. Es decir, cuando en los peores momentos de la crisis morían hasta 900 muertos diarios, la gente hoy sabe que 200 es menor que 900. Entonces ya tienes algo con que comparar. Y luego hay otro elemento que con respecto a lo que te he dicho es en la reacción. Sí se podía prever esta segunda ola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la gente, en ese sentido, se queda desconcertada y con una sensación, con una búsqueda de la certidumbre en un contexto de total incertidumbre. Con lo cual, eso hace que la sociedad española, en términos de opinión pública, tenga unas reacciones epidérmicas, ¿no? A cada pequeña información vemos que se mueven de forma un tanto espasmódica, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay opinión pública que es muy reactiva a las informaciones que le llegan. Me surge una duda, Andrés, porque en el último punto, en octubre, no me suma 100. Entonces no sé si hay alguna razón para eso. Sí. Lo que sucede es como esto es el constructo de dos preguntas, ahí en ocasiones a la gente se posiciona en el no sabe, no contesta. Claro. Con lo cual aquellos que dicen, lo dejamos ¿usted cree fuera. que lo peor está por venir o lo peor ya ha pasado? Hay gente que dice, oye, pues no lo sé. Es verdad que es muy poquita gente. Sí, 8%, bueno, sí. Hay algunos que les respetamos y decimos, oye, no le forzamos a contestar. No, está bien. Queda así. Entonces ese es el motivo por el que a veces no suma 100, vamos, en la mayor parte de las veces no suma 100, ¿no? ¿Cuándo vais a publicar esta cuarta medida, esta cuarta ola? Sí, yo creo que a finales de este mes publicaremos de nuevo. Sí te puedo avanzar, Pablo, que en esa capacidad de reacción que tiene la sociedad española en estos momentos, ahora empezamos a ver, a pesar de que ya llevamos prácticamente 2 semanas en estado de alarma, ¿no? Más de 2 semanas en este nuevo estado de alarma, en mi caso que estoy en Madrid ya incorporo casi un mes en estado de alarma, vemos que ha bajado bastante ese pesimismo, lo peor está por llegar, estaba en el 70% en el mes de octubre, que es la suma prácticamente de temerosos y arriesgados, como ves, 50 más 17. Sí, casi 70, sí. Sí, ahora ha bajado al 40%. ¿Crees que tiene algo que ver estos anuncios de la vacuna? Por explicarle un poco a la gente cómo lo hacéis, vosotros seleccionáis, tenéis un método propio, seleccionáis números de móviles al azar y hacéis unas, creo que son en torno a casi a 900 entrevistas, un poquito menos. Sí, depende un poco de la muestra, pero en ocasiones en torno a 1.000, 1.200. Lo que sí tiene como característica principal son dos cosas. Uno, que la gente a la que se le llama es aleatorio. Es decir, que todo el mundo tiene la misma probabilidad
de ser elegido. Sí. Y en segundo lugar, que la muestra que elegimos, es decir, que el conjunto de la gente a la que se llama es representativo del conjunto de España. Es decir, que hay tantos hombres, tantas mujeres, tanta gente mayor, tanta gente joven, tanta gente de Andalucía, de Madrid, de Barcelona, de tal manera que de alguna manera, de forma lo más fiel posible, represente el sentir general del conjunto. Esto es como, si me permites, por decirlo de alguna manera, como cuando metes la cuchara en la olla para probar la sopa, ¿no? Más o menos te garantizas un poco que lo que sacas en la cuchara representa el conjunto de la olla, ¿no? Queda claro eso. Sí. Y entonces, me he perdido, no sé qué me habías preguntado. No, te decía que bueno, que hacéis una muestra en torno a, decías, en torno a 1000. Te preguntaba, porque nos adelantabas datos de esta cuarta ola, nos decías que observabais cómo el perfil de temerosos y arriesgados pues había pasado de casi un 70% a un punto menor. Sí, me preguntas por la vacuna. Sí, que si podría haber sido la vacuna, eso. Sí, va a ser interesante investigarlo, y yo creo que hay una de las cosas que sí que estamos observando con respecto a todo el estado de la opinión pública durante la pandemia, y es que aún estamos viendo, pero vemos que la gente quizá haya una mala calibración de expectativas con el horizonte del final de la pandemia. Es decir, la vacuna es un buen ejemplo, ¿no? Como un simple comunicado de una empresa. Ayer he podido ver la entrevista que le hacías a Margarita del Val, sí. Y es muy interesante porque al final veis cómo efectivamente la bolsa se dispara, la gente baja la preocupación, etcétera, etcétera, pero es muy posible que cuando haya una mala noticia de repente la gente vuelva otra vez al temor y vuelva, porque vemos que el estado de la opinión pública sometida a un estrés, ya van casi por 9 meses de forma continuada, y quiero recordar y resaltar que el nivel de preocupación por el coronavirus no ha descendido del 80-85% en ningún momento de estos 9 meses. Y aún no sabemos qué significará o qué huella dejará eso, pero sí sospecho que tener a una sociedad, no solo la española, en conjunto, a una sociedad sometida a ese nivel de tensión, de preocupación durante tanto tiempo, inevitablemente creo que algo va a transformar, alguna huella va a dejar. Y yo creo que es importante ver hasta qué punto la gente es capaz de equilibrar bien esas expectativas con respecto al horizonte del final de la crisis. Y yo creo, nosotros estábamos viendo que la vacuna puede ser un soplo de aire fresco, de esperanza, pero ojo, porque no está tan claro que la gente finalmente se vaya a vacunar. O sea, la gente en España, nuestra cultura de la vacuna, prácticamente más del 90% nos dice que la vacuna es buena, que es fenomenal, es un avance científico, todo muy bien. Digamos, hay poco espacio para, en términos significativos y sustantivos, para los antivacunas en España. Siempre habrá alguien, y no digo que no serán pocos, pero que en términos comparados, más del 90% de la sociedad española considera que la vacuna es un avance científico, que está bien, pero cuando le preguntamos, por ejemplo, les hemos preguntado, ¿usted considera que va a haber una vacuna en los próximos 12 meses o un tratamiento eficaz para curar? Prácticamente la esperanza, si lo queremos medir en esos términos, el 80% de la gente aproximadamente nos dice que sí, que va a haber una vacuna o que va a haber un tratamiento eficaz para combatir la epidemia, la enfermedad. Pero cuando le preguntamos, ¿pero usted se vacunaría? Hoy por hoy, lo que nos dicen los datos, y vemos que son bastante sostenidos con respecto a lo que ya íbamos teniendo, más o menos cerca de un 35% de la gente, más de un tercio de la gente, nos dice que no se vacunaría. Y si vamos al hecho de debería ser obligatoria la vacuna, nos llama la atención que es por mitades. Es decir, la mitad de la población cree que debería ser obligatoria, la mitad de la población cree que no debería ser obligatoria. Entonces, sobre el tema de la vacuna, por un lado puede ser que haya dado un soplo de aire fresco, una mayor esperanza para ese horizonte final de la pandemia, pero cuando luego ya hablas en concreto de lo que va a suponer o no la vacuna, en
las decisiones personales de cada uno, ves que ojo, que eso no está tan claro y evidente, ¿no? Andrés Medina, ¿cuándo vais a publicar, cuándo tenéis una fecha para publicar esos datos? No te puedo decir una fecha todavía. Yo espero que a final de mes podamos deciros algo y me encantaría poderlo compartirlo con vosotros. Pues estaremos aquí para escucharlo, para hacer el seguimiento, para ver cómo evolucionan estas gráficas de confiados, prudentes, temerosos y arriesgados. Y bueno, Andrés Medina, director general de Metroscopia, muchísimas gracias por estar en Radio El Respeto y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Gracias.